Buenas noches, Dean. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo están? Empecemos medio rápido para poder empezar esto. Entonces aquí creo que tengo... Entonces ayer nos quedamos según nuestra secuencia. ¿No? Entonces ayer vimos las relaciones estequiométricas, ¿sí? Hay varias relaciones estequiométricas, pero la que nos interesa a nosotros en la materia son tres básicamente, que son reactivo limitante y en exceso, porcentaje de conversión y rendimiento de una reacción, ¿no? Para todas estas relaciones es fundamental que la ecuación química o estequiométrica esté igualada, ¿sí? Para que se cumpla la ley de conservación de la masa, ¿sí? Recuerdo, es indispensable que se cumpla la ley de conservación de la masa y eso solo se asegura si la ecuación está igualada tanto por la cantidad de átomos del lado de los reactivos como por la cantidad de átomos del lado de los productos. Y la primera relación estequiométrica que vimos fue pues la de reactivo en exceso y limitante. Y vimos que el reactivo limitante era que aquel reactivo que se encontraba en menor proporción o en menor cantidad que la que se necesita teóricamente. Por ende, cuando se acabe ese reactivo, la cantidad de ese reactivo, pues la reacción va a dejar de suceder y hasta ahí llega la formación de los productos. El reactivo en exceso obviamente va a ser el otro reactivo, ¿sí? El que se encuentre en mayor cantidad, y este a su vez genera lo que se conoce como porcentaje en exceso, que se calcula con esta ecuación que está aquí. Porcentaje de reactivo en exceso va a ser igual a la cantidad real de reactivo que hay, menos la cantidad teórica que debería haber habido, dividido para la cantidad teórica por 100, ¿no? Ya lo vamos a ver en el ejercicio y ahí pues vamos a ir viendo. Aunque esto ya lo debieron haber visto en química, ¿no? Pero bueno. Entonces nos dice en este primer ejemplo, se alimentan 30 moles de carbón sólido y 15 moles de oxígeno gaseoso a un horno. Y nos pregunta cuál es el reactivo limitante y cuál es el porcentaje de exceso, ¿no? Entonces me voy a copiar este para no tener que escribir. Más grande. Y ahí creo que se ve, ¿no? ¿No? Entonces nos dice, se alimentan 30 moles de carbón y 15 moles de oxígeno gaseoso a un horno. ¿Cuál es el reactivo limitante y el porcentaje de exceso? Entonces, lo primero que vamos a tener que tener es la ecuación estequiométrica, la ecuación de la reacción, ¿no es cierto? Entonces, eso ya lo hicimos, ¿sí? Cuando analizamos la reacción del carbón con oxígeno. Entonces, vimos que el carbón sólido, cuando se encuentra con el oxígeno en forma de molecular, o sea, O2, pues va a reaccionar formando CO2, que también es gaseoso. Y en este caso, la reacción es exotérmica, y va a haber una liberación de calor, ¿sí? Porque los enlaces de los reactantes son más fuertes que los enlaces de los productos, y habíamos explicado que el oxígeno tiene una tendencia muy fácil a unirse con cualquier átomo, que sea distinto a su propia especie. Entonces, ni bien le encuentra el carbono, va a tender a unirse, entonces no va a necesitar mucha energía para mantenerlos unidos. Y el exceso de energía, pues se va a liberar en forma de calor.
Entonces, primer paso, tener la ecuación estequiométrica, o sea, saber cuáles son los reactivos, cuáles son los productos, qué tipo de reacción es y si se libera o no energía. Y también debe estar igualada estequiométricamente. Entonces hay que asegurarnos. ¿Sí? Aquí hay un carbono, aquí hay un carbono. Aquí hay dos átomos de oxígeno, aquí hay dos átomos de oxígeno, entonces está igualada estequiométricamente. Y ahí pues ya vamos a hacer el cálculo. Entonces, lo segundo sería ver las cantidades reales que están entrando. ¿Sí? Entonces nos dice que se están alimentando 30 mol de carbono. Sí, les voy a ir poniendo debajo de cada reactivo para poder ir haciendo las relaciones. Y 15 mol de O2, ¿no? Eso es lo que se está alimentando. ¿Sí? Entonces estoy siguiendo la secuencia. Esto va a reaccionar, obviamente, va a liberar calor y va a producir CO2. No sé cuánta cantidad, pero eso se puede saber, ¿sí? Si es que nos dieran datos de la reacción. Aquí nos está preguntando, teóricamente, ¿cuál es el reactivo limitante y cuál es el porcentaje de exceso? A ver, ¿por qué nos pregunta eso? Porque aquí ya nos está dando cantidades reales de alimentación, o sea, nos está diciendo que en el proceso de combustión se está metiendo 30 moles de carbono y 15 moles de oxígeno. Esta ecuación de aquí es teórica. Esta ecuación ya habíamos quedado lo que nos indica es la relación de cantidades molares en las que los reactivos tienen que unirse para formar productos. Y entonces aquí vamos a tener que tener en cuenta los coeficientes estequiométricos. Entonces aquí, por ejemplo, habíamos dicho que una molécula o un átomo de carbono en este caso, más un átomo, más una molécula de O2, nos va a dar una molécula de CO2. Esa es la relación estequiométrica, ¿sí? Si la reacción teóricamente se lleva a cabo, cuando un átomo de carbono se una con una molécula de O2, se va a producir una molécula de CO2, ¿sí? Eso es lo que nos indica que va a pasar para que la reacción mantenga la ley de conservación de la energía, es decir, que todos los átomos de reactantes estén en igual cantidad cuando se formen los productos. Entonces, necesariamente, para que la reacción esté estable, ¿sí? Básicamente, pues debe haber esta relación. Un átomo de carbono, una molécula de O2 y debe generarse una molécula de CO2. ¿No? Eso es teóricamente. Ahora, aquí ya nos están dando valores ya de cantidades reales de alimentación. Aquí nos dice que están metiendo 30 moles de carbono. Entonces aquí lo que vamos a tener que hacer es usar lo que vimos ya en la unidad número 1, cuando vimos que cuando nos dicen un átomo de carbono, una molécula de O2 o una molécula de CO2, también podemos eso llevarlo a cantidades molares, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación estequiométrica? Teórica de esta reacción. ¿Sí? Según esta ecuación que ya está igualada, por eso es importante que esté igualada, la reacción se va a llevar a cabo siempre que haya un átomo de carbono y una molécula de O2, y cuando se unan va a formar una molécula de CO2. Pero habíamos quedado en la unidad 1 que hablar de un átomo, una molécula, esos son cantidades que nunca se van a poder en la realidad manejar, ¿sí? Porque un átomo o una molécula es un componente muy, 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 muy pequeño. Entonces, a nivel macroscópico, lo que se maneja es una mol de átomos o una mol de moléculas, ¿sí? Entonces, recuerde, esto ya lo vimos en la unidad 1, ¿sí? Una mol de átomos, una mol de moléculas. ¿Mm? ¿A qué era igual? Entonces, aquí, una mol de átomos de carbono. ¿A qué era igual? Al número de Avogadro. Sería 6.023 por 10 a la 23 átomos de carbono. ¿Sí? Y una mol de moléculas, en este caso de O2,
equivalían a 6.023 por 10 a la 23 moléculas de O2. Y según esta reacción, cuando estos dos se unan, forman una mol de moléculas de CO2, que también es igual a 6.023 por 10 a la 23 moléculas de CO2. Entonces, ¿por qué es importante que hayamos visto esto en la unidad 1? Pues porque ahora lo vamos a tener que usar. No vamos a poder ya manejar átomos o moléculas únicas, sino que vamos a tener que manejar paquetes de moléculas. Y los paquetes de moléculas más simples de manejar son justamente estos que se crearon arbitrariamente, la unidad molar o moles. Entonces, en vez de decir que un átomo de carbono se encuentre con una molécula de oxígeno y genere una molécula de CO2, a nivel micro, nosotros le vamos a tomar ya a nivel macroscópico para poder hacer cálculos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a decir, así como un átomo de carbono se va a unir a una molécula de O2, yo puedo decir que 6.023 por 10 a la 23 átomos de carbono van a unirse a 6.023 por 10 a la 23 átomos de moléculas de O2. Y eso va a generar 6.023 por 10 a la 23 moléculas de CO2. La relación se mantiene, ¿sí? No ha cambiado. Solo que ahora estoy manejando paquetes ya grandes de átomos y de moléculas. Y como ya habíamos dicho que es tedioso escribir cada rato 6.023 por 10 a la 23 átomos, 6.023 por 10 a la 23 moléculas, lo que se quedó a nivel internacional es que esto equivale a un mol. ¿Sí? Y entonces, en la ecuación estequiométrica, lo que vamos a hacer es esta pequeña transformación. En vez de decir un átomo de carbono, ahora lo vamos a decir es una mol de carbono, sabiendo que una mol significa que estoy manejando 6.023 por 10 a la 23 átomos de carbono. ¿Ya? Eso es una mol. Pero la relación se va a mantener. La relación de 1 a 1 y que me va a generar 1 en esta reacción se va a mantener, porque simplemente estoy usando paquetes de átomos, pero en la misma proporción. Y eso me va a facilitar el cálculo porque ya a nivel real la alimentación no se hace ni en átomos ni en moléculas, ¿sí? Sino que se hace ya en cantidades macroscópicas, en kilogramos, en gramos, en libras, y eso se puede transformar por el peso molecular de cada sustancia en moles, ¿sí? Por el peso molecular. Entonces, solo para ejemplificar, aquí 30 moles de carbono. Eso, ¿cuánto es en kilos o en gramos? Entonces, por el peso molecular, sabemos que una mol de carbono equivale a 12 gramos de carbono, ¿sí? Entonces, aquí realmente lo que me están alimentando es 360 gramos de carbono, ¿sí? 360 gramos de carbono. Si quiere, le voy a poner aquí 360 gramos de carbono. Y 15 moles, ¿sí? Pongámosle aquí, 15 moles de O2, sabiendo que una mol de O2 por el peso molecular del oxígeno, que es 16, y como hay dos átomos de carbono, de oxígeno, perdón, sería 16 más 16, 32 gramos. ¿Sí? Entonces sería 15 por 32, 480 gramos. Inge, o sea, aquí le multiplica la mol por el peso molecular de la molécula o del átomo. Sí, pero aquí solo les estoy dando yo para explicarles, ¿no? Porque recuerden, ya habíamos quedado en que en procesos con reacción química, como la estequiometría se maneja en moles, aquí lo que vamos a hacer es balance molar, ¿ya? Aquí Ah, está. yo solo les estoy tratando de explicar por qué no podemos seguir usando la unidad atómica o molecular. Porque ya en los problemas reales no me van a alimentar un átomo por segundo. Es imposible, no se puede manejar eso. Lo que me van a dar de dato es esto. Se alimenta un horno 360 gramos de carbono por segundo, por ejemplo, y 480 gramos de oxígeno por segundo. Eso a nivel atómico es una cantidad enorme de átomos, entonces no podemos seguir usando un átomo o una molécula. Vamos a tener que cambiarnos a usar unidades más grandes, y la unidad más grande que hay a nivel atómico es esta, las moles. Sabiendo que una mol de átomos
no es más que coger 6.023 por 10 a la 23 átomos de carbono y así lo mismo las moléculas. Y si yo quiero pasar de moles a gramos, tengo que usar el peso molecular, que también ya lo habíamos visto en la unidad 1. Aquí yo simplemente estoy pasando el peso molecular no porque el ejercicio me lo pida, sino porque yo les estoy tratando de explicar qué es la realidad del proceso, o sea, cuál es la alimentación real que vamos a tener. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, lo que me están alimentando realmente al equipo es esto, 360 gramos de carbono y 480 gramos de oxígeno. Como yo voy a usar relaciones estequiométricas que son molares, ¿sí? Molares, pues tendría, si me diesen los datos en gramos o en kilogramos, tendría que pasar a moles para poder hacer los cálculos molares. Entonces aquí ya me están dando en el ejercicio directamente en moles, que es lo que generalmente se hace cuando hay reacciones químicas, ¿no? Generalmente se trabaja ya en moles, no se trabaja en gramos. Si de ahí las respuestas le piden pasar a gramos, pues usa el peso molecular y las pasa, pero en los cálculos se usa solamente moles. Entonces, entendiendo bien esto, ¿sí? Lo que vamos a tener que definir ahora sí ya es cuál es el reactivo limitante. ¿Sí? Pero la primera cosa es entender esto. ¿Cuál es el reactivo limitante? ¿Sí? Vamos a responder la primera pregunta. Listo. Tenemos la reacción balanceada. Sabemos cuál es la relación estequiométrica con la que la reacción funciona. A lo que me refiero es esto. Esta reacción lo que nos sirve es para ver con qué cantidades la reacción existe teóricamente. Si alguna de estas cantidades no existe en la realidad, en la reacción, pues ahí es donde va a comenzar a diferenciarse de la teoría. Aquí la reacción me exige que una mol de carbono necesariamente tiene que reaccionar con una mol de oxígeno y eso necesariamente va a producir una mol de CO2. Ahora vamos a ver qué es la realidad. En la realidad me dice que me están dando 30 moles de carbono y 15 moles de oxígeno. Lo que vamos a tener que hacer es una comparación entre lo que hay realmente y lo que me dice la teoría. ¿Sí? Así es como vamos a ver cuál es el reactivo limitante y el reactivo en exceso. Entonces, para ver el reactivo en el reactivo limitante, vamos a tener que fijarnos en alguno de los dos reactivos. ¿Sí? En alguno de los dos reactivos. No importa cuál. No importa cuál. Si es que tenemos suerte, si cogemos el que justo es reactivo limitante, no va a haber problema. Vamos a sacar de una el dato. Si es que cogemos el que no es reactivo limitante, tampoco hay problema, porque calculando ese, indirectamente vamos a calcular el otro. Entonces yo le voy a hacer de los dos lados, ¿ya? Para que usted vea. Entonces, no escogiendo, analizando vamos a hacer, ¿no? Entonces, le insisto, para calcular el reactivo limitante, vamos a analizar cualquiera de los reactivos, no importa cuál. Ahorita voy a coger el carbono, ¿ya? Entonces, como yo no sé cuál es, voy a coger cualquiera. Entonces, voy a analizar el carbono sólido, ¿ya? Y entonces voy a decir, perdón, ya, entonces voy a hacer el cálculo siguiente. Voy a preguntarme cuántas moles de carbono estequiométricas se necesitan, ¿sí? Así es como se escribe. La cantidad de moles de carbono estequiométricas. ¿Sí? Entonces, fíjese aquí, yo escogí el carbono para hacer el análisis. Me dice que están alimentando 30 moles de carbono. ¿Sí? Y entonces lo que yo voy a decir, a ver, esas 30 moles de carbono, ¿cuántas moles o moléculas o moles de oxígeno necesitarían para reaccionar teóricamente conociendo la relación estequiométrica teórica, ¿sí? Que es de 1 a 1? Entonces usted que aquí ya más o menos puede ver, ¿no es cierto? Entonces voy a escribir, ¿sí?
Ah, perdón, aquí me equivoqué. Ah, entonces, voy a analizar el carbono. Y entonces voy a decir, a ver, con la cantidad, con las moles de carbono que me están dando realmente, ¿cuál es la cantidad de oxígeno que yo necesitaría teóricamente o estequiométrico? Estequiométrico. ¿Ah? Entonces, fíjese, esto tiene que entender muy bien, porque al inicio parece raro, ¿no? Porque yo digo que voy a analizar el carbono, pero mire, estoy tratando de calcular oxígeno. Pero tiene su chiste, ¿por qué? Ya lo voy a explicar. Entonces, le voy a volver a repetir cuál es la lógica del proceso. Yo cojo cualquiera de los dos reactivos porque no sé cuál es el reactivo limitante. Yo solo sé las cantidades reales que están siendo alimentadas. Entonces, voy a tener que escoger uno. Yo ahorita voy a coger el carbono, porque sí. Y entonces me voy a hacer la pregunta siguiente. Con las 30 moles de carbono que se están alimentando realmente, ¿cuántas moles de oxígeno yo necesitaría para cumplir con la reacción teórica estequiométrica? ¿Okay? Eso es lo que voy a tratar de hacer. Entonces, las moles de O2 estequiométricas serían 30 moles de carbono, ¿sí? Que se están alimentando. Sabiendo, aquí pongámosle, solo porque es el primer ejercicio, pongámosle todo escrito así específicamente. Entonces, 30 moles de carbono alimentadas. ¿Sí? Realmente. Sabiendo que, y aquí me voy a fijar en la teoría, ¿qué es lo que me dice la ecuación estequiométrica? ¿Sí? Entonces, la ecuación estequiométrica me dice que para una mol de carbono, yo necesitaría alimentar una mol de oxígeno. Entonces, la relación es 1 a 1, y esa es la relación que yo voy a usar. Entonces, si tengo 30 moles de carbono alimentado, yo sé que por cada mol de carbono, ¿sí? Y aquí voy a aumentar teórico o estequiométrico, son sinónimos, estequiométrico teórico, yo necesito sí o sí una mol de O2 teórico o estequiométrico. ¿Sí? Y entonces hago el cálculo, ¿sí? Mol de carbono. Con mol de carbono me quedaría 30 por 1, pero moles de O2 teóricos. ¿Ya? Y ahí voy a hacer la comparación con la cantidad real de oxígeno que me están dando. La cuestión es, y aquí me voy a hacer la pregunta, ¿sí? ¿Tengo esa cantidad de oxígeno real? Y comparo. ¿Cuánto me están alimentando realmente? 15 moles. ¿Sí? Entonces, la cantidad de O2 alimentada o real es igual a 15 moles de O2. ¿Sí? Reales. Y comparo. ¿Sí? Para consumir todos los 30 moles de carbono, yo necesito 30 moles de oxígeno, pero solo tengo 15. Por lo tanto, ¿cuál es el reactivo limitante? O mejor dicho, ¿el oxígeno es reactivo limitante o es reactivo en exceso? Limitante. Sí, porque tengo menos cantidad de la que teóricamente necesito. Necesitan. Exactamente. Entonces, como las moles de O2 alimentadas o las reales son menores a las moles de O2 teóricas que yo necesitaría para consumir todo el carbono, ¿sí? Entonces, tengo dos conclusiones. Primero, el O2 se va a acabar primero. Eso es lógico, ¿no? Porque cuando las 15 moles de oxígeno se acaben, aún va a quedar carbono, porque para acabar todo el carbono necesito 30 moles de oxígeno. Entonces, el oxígeno se va a acabar primero. Y segundo, que el carbono
va a, ¿cuál es la palabra? Va a sobrar. Y de aquí ya tengo mi respuesta. Por lo tanto, este va a ser el reactivo limitante porque se va a acabar primero y este va a ser mi reactivo en exceso porque va a sobrar. ¿Sí estamos? ¿Alguna duda? Listo. Entonces fíjese que eso saqué porque yo cogí el carbón. Ahora veamos, porque alguien pudo haber cogido el otro reactivo, el oxígeno. Veamos cómo hubiera sido. Porque me tiene que salir la misma respuesta, ¿no? Entonces, analizando el O2. Y voy a hacer lo mismo, analizar el CO2 y voy a seguir la lógica. Como voy a analizar el O2, voy a ver qué cantidad de carbono yo necesitaría para acabar con todo el oxígeno que se está alimentando. Entonces sería la cantidad de carbono teórico o estequiométrico. Voy a escribirle ahora, en vez de estequiométrico, porque está muy grande la palabra, teórico, ¿ya? Pero esto es un sinónimo de estequiométrico, recuerda. Entonces, va a ser igual a, ¿cuánto oxígeno me están dando realmente o están alimentando? 15 moles. 15 moles de O2 alimentadas, o reales. Sabiendo que, y ahí voy a hacer la comparación con la teoría, por cada mol de O2 que yo tenga, yo voy a necesitar una mol de carbono para cumplir con la ley de conservación de la masa. Entonces sería, por cada mol de O2 teórico que yo tengo, yo necesito una mol de carbono teórico. Mol de O2 con mol de O2 se multiplica 15 por 1 y me quedaría 15 moles, pero de carbono teórico. ¿No? La pregunta es, la pregunta es, ¿tengo esa cantidad de carbono? ¿Eh? Y entonces veo, y en la realidad me dice que me están dando 30 moles de carbono. Entonces, copio aquí. La cantidad de carbono alimentado es 30 moles de carbono. 30 moles de carbono real o alimentado. ¿Eh? La cuestión es, ¿tengo o no tengo suficiente carbono para acabar con todo el oxígeno? Sí, porque yo solo necesito 15 moles de carbono para acabar con, para hacer reaccionar todas las 15 moles de oxígeno. Y me están dando 30, me están dando el doble. Entonces, ¿cuál sería? Bueno, la conclusión, como las moles de carbono alimentado es mayor en este caso que las moles de carbono teóricas, e igualmente tendríamos dos conclusiones. ¿Qué es la primera conclusión? Como la cantidad de carbono que hay es mayor que la que necesito teóricamente, me va a sobrar carbono, ¿sí? Entonces el carbono va a sobrar. Y obviamente, si carbón me sobra, el O2 se va a agotar. Primero. Entonces, este sería el reactivo en exceso y este sería el reactivo limitante, que es lo mismo que sacamos con el análisis del otro reactivo. Entonces, fíjese que así es la lógica de la resolución. ¿Eh? Yo lo que voy a hacer es coger algunos de los reactivos y veo qué cantidad está alimentándose. Y me hago la pregunta, para esa cantidad de carbono, ¿cuánto oxígeno yo necesitaría teóricamente para agotar todo el carbono? Y hago la comparación, hago el cálculo teórico y comparo con la cantidad de oxígeno real. Si me da mayor cantidad,
ya sé cuál es el limitante y cuál es el exceso. Si me da en menor cantidad, también ya sé cuál es el limitante y cuál es el exceso, ¿sí? Y asimismo, si yo cojo el otro reactivo. Entonces, ya sabemos cuál es el reactivo limitante, el oxígeno. ¿Y cuál es el reactivo en exceso? El carbono. Ahora vamos a responder la otra pregunta. Porque me dice, ¿cuál es el reactivo limitante? El oxígeno. ¿Y cuál es el porcentaje en exceso? El porcentaje de exceso le pertenece al reactivo en exceso. Entonces, vamos a calcular eso. Porcentaje de exceso. Y ahí vamos a usar la fórmula. Bueno, primero pongamos quién es el reactivo en exceso, ¿no? Porque es referido al cálculo de ese limitante. Entonces, reactivo en exceso es del carbono. ¿Sí? Las moles de carbono reales que se están alimentando es de 30 moles. ¿Sí? Y también voy a necesitar las moles de carbono teóricas, ¿no? Entonces, analicemos la fórmula que nos da la teoría, ¿sí? Que la voy a pasar acá. Entonces, ¿cómo me indica que debo hacer el cálculo del porcentaje de exceso? Me dice que el porcentaje de exceso, recuerde, esta relación de porcentaje de exceso solo es referida al que sea reactivo en exceso, ¿no? En este caso es el carbono. En otro ejercicio puede ser el oxígeno, ¿no? Porque si me dan diferentes cantidades, puede que en algunos casos del reactivo limitante sea el oxígeno y en otro el carbono. Aquí el reactivo limitante es el oxígeno y el exceso es el carbono. En otras situaciones habría que volver a hacer el cálculo. Pero aquí me dice que el porcentaje de exceso del reactivo en exceso, obviamente, es igual a la cantidad real que se esté alimentando menos la cantidad teórica dividido para la cantidad teórica por 100. Ahora, aquí, este es fácil de entender. La cantidad real es este que acabo de poner, es la alimentación real, en este caso 30 moles. La cantidad teórica sería la cantidad estequiométrica, pero referida a qué, ¿sí? Porque ahí puede haber un poco de confusión según lo que estamos usando para el reactivo limitante. En esta ecuación, la cantidad teórica lo que hace referencia es a la cantidad que va a poder ser reaccionada con el oxígeno que realmente está alimentándose. Esa es más o menos la relación, ¿no? Entonces, volvamos a la ecuación, ¿no? Están alimentándose realmente 30 moles. Pero aquí, aunque parezca raro, ¿sí? La cantidad teórica realmente está referida al reactivo limitante, ¿sí? Esta cantidad real sí está referida al reactivo en exceso. Pero esta cantidad teórica está referida al reactivo limitante. Indirectamente está referida al reactivo en exceso, pero el cálculo se hace con base al reactivo limitante. ¿Por qué? Está referida al reactivo limitante porque lo que le está preguntando realmente es, con la cantidad de reactivo limitante que le estamos dando o que está en la alimentación real, ¿cuánto carbono usted podría reaccionar? ¿Sí? Y esa sería la cantidad teórica de carbono que reaccionaría. ¿Sí? Entonces, este cálculo de aquí tiene que cogerle con un poco de cuidado, porque para calcular la cantidad teórica que reaccionaría de carbono, hay que hacer el análisis referido al reactivo limitante. Entonces, aquí lo que vamos a hacer.
Las moles de carbono teóricas para esta ecuación sería igual a 15 moles de O2 alimentados o de reactivo limitante le voy a poner. Porque recuerde, hay que usar la cantidad de reactivo limitante que haya. Y ahí me voy a preguntar si todo este reactivo limitante realmente reaccionara, ¿cuánto carbón me va a consumir? Y ese sería el carbón teórico que reaccionaría. Entonces, ¿cuál era la relación estequiométrica? Igual, con una mol de oxígeno se consume una mol de carbono. Si yo asumo que todo el reactivo limitante se va a consumir, entonces para que se consuma todo el reactivo limitante, necesitaría que por cada mol de O2 se consuma una mol de carbono. Entonces, teóricamente, si la reacción se llevara al 100%, yo voy a poder reaccionar o consumir 15 moles de carbono. Serían 15 moles de carbono teóricos a consumirse con todo el reactivo limitante. Entonces, fíjese que por eso le digo que aquí tiene que tener un poco de cuidado, porque a pesar de que estoy calculando las moles de carbono teórico, yo estoy usando el reactivo limitante para zanjar el cálculo teórico del carbono. Entonces, el porcentaje de carbono en exceso sería igual a ¿qué? La cantidad real que está siendo alimentada, 30 moles de carbono. La cantidad teórica que necesito de carbono para consumir todo el reactivo limitante serían 15 moles de carbono, dividido para 15 moles de carbono y multiplicado por 100. Y eso me da 30 menos 15 dividido para 15 por 100. 100%. Ese sería el porcentaje de carbono en exceso. ¿Ya? ¿Qué representa eso? ¿Qué es eso ya en la vida real? 100% de carbono en exceso significa que le están alimentando el doble de carbono necesario, ¿sí? El doble de carbono necesario para consumir todo el oxígeno que está siendo alimentado, ¿sí? Entonces, cuando usted ya tenga un poco más de práctica, esto que acabamos de hacer en cálculo, usted lo puede hacer directamente a vista, ¿no? Simplemente viendo la ecuación estequiométrica igualada y las alimentaciones. ¿Por qué? Porque si usted ya más o menos tiene un poco de práctica, aquí lo puede hacer directamente, ¿no? Yo tengo 30 moles de carbono y 15 moles de oxígeno. Yo sé que por cada mol de carbono necesito una mol de oxígeno. Para 30 moles yo necesitaría 30 moles de oxígeno, obviamente. Como solo tengo 15, este sería el reactivo limitante y este en exceso. Para calcular el porcentaje en exceso, ¿cómo le haría? Me fijo en el reactivo limitante. Por eso primero hay que identificar cuál es el limitante. Entonces me fijo en el limitante y digo, a ver, este se va a acabar primero, obviamente. Entonces yo digo, con 15 moles de oxígeno, como cada mol de oxígeno requiere una mol de carbono, ¿cuánto carbono yo podría consumir? Entonces, con 15 moles de oxígeno, yo voy a poder consumir 15 moles de carbono, pero tengo 30, entonces tengo 15 moles de más que me van a sobrar. Como 15 se consumirían teóricamente y 15 están de más, obviamente es el doble de moléculas de carbono que yo estoy alimentando para la cantidad de oxígeno que tengo. Entonces, el doble en porcentaje sería el 100% de exceso. O sea, estoy alimentando 100% extra de lo que realmente necesito. ¿No? Entonces, así se haría el cálculo. ¿Alguna duda de esta parte? ¿No? Otro ejemplo, con este ya quedó claro. Veamos, creo que vi otro ejemplo.
Aquí hay otro ejemplo. Veamos este, a ver cómo nos va. Entonces, vamos con este. Bueno, dale ojo, ¿no? Entonces, igual, aquí me está dando carbono con oxígeno. Entonces, ya sé cuál es la ecuación. Y ya sé que está balanceada, ¿sí? Un átomo de carbono, una molécula de O2 me genera una molécula de CO2. Y sé que esto lo puedo transformar de átomo y molécula a moles. Mol de átomo de carbono, una mol de moléculas de O2 y una mol de moléculas de CO2. Entonces ya sé la relación estequiométrica. Es de 1, 1 y me genera 1. Entonces, ¿cuál es la alimentación real? Dice que ahora me están dando 50 moles de carbono, 90 moles de oxígeno, ¿sí? Y eso me va a generar CO2. ¿Qué cantidad? Eso no me indica, ¿sí? Porque eso ya depende de cómo se esté llevando a cabo la reacción. Entonces me pide determinar otra vez el reactivo limitante y el porcentaje en exceso. Entonces, reactivo limitante. Voy a analizar igual, cualquiera de los dos. Entonces voy a coger otra vez el carbono. Entonces la pregunta es, para la cantidad de carbono alimentado, ¿cuánto oxígeno necesitaría teóricamente? Y comparo con el real, ¿sí? Entonces sería la cantidad de oxígeno teórico que yo necesitaría para consumir todo este carbono sería 50 moles de carbono reales o alimentados, sabiendo que teóricamente por cada mol de carbono teórico, estequiométrico, yo necesito una mol de O2 teórico. Mol de carbono, y quería de 50 por 1, sería 50 moles de O2 teórico. ¿Ah? Tengo esta cantidad, ¿sí? Las moles de O2 alimentadas o reales es de 90. ¿Sí? Y me hago la pregunta, necesito 50 teóricamente y me dan 90. ¿Me va a sobrar o me va a faltar? Obviamente, me va a sobrar, porque solo necesito 50 y me están dando 90, o sea, me están dando 40 moles de más. Entonces, por ahí ya más o menos va viendo el exceso, ¿no? Aquí el exceso sería 40 moles de O2. Pero bueno, como las moles de O2 reales son mayores que las moles de O2 teóricas, entonces, dos conclusiones. El O2 me va a sobrar y por ende el carbono se va a agotar primero. Y entonces puedo definir, como este va a sobrar sinónimo de exceso, este es reactivo en exceso. Como se va a agotar, agotar sinónimo de limitar, reactivo limitante. Y ya sé, ¿no? Entonces ya tengo la primera pregunta. E indirectamente yo ya sé más o menos cuánto de exceso habría, ¿no? Porque claro, si me dan 90 y solo se consumirían 50, hay 40 moles de exceso. Ese sería el exceso molar, ¿sí? Pero en porcentaje eso hay que llevarlo a porcentaje. Entonces, porcentaje de exceso, sabiendo que el reactivo en exceso es del O2, las moles de O2 reales o alimentadas es 90,
Y aquí voy a hacer el cálculo. Las moles de O2 teóricas. Estas teóricas significan para el cálculo de exceso las que yo necesitaría para consumir todo el reactivo limitante, recuerden. Entonces, aquí me voy a fijar en el limitante, que ahora es del carbono. Entonces sería 50 moles de carbono reales que están entrando, sabiendo que por cada mol de carbono yo necesito una mol de O2. Moles de carbono, moles de carbono. Yo necesitaría para consumir todo este carbono 50 moles de O2. Y tengo 90. Por lo tanto, habría 40 moles de exceso. Pero usando la fórmula, sería el porcentaje de exceso de carbono, de oxígeno en este caso, sería igual a las moles que están alimentándose, 90 moles de O2 alimentadas o reales, menos las teóricas, 50 moles de O2 teóricas, dividido para las teóricas y por 100. Y eso me da 90 menos 50 dividido para 50 por 100. 80%. Ese sería el exceso. ¿Ya? Entonces fíjense que con esta ecuación, si me dieran de dato el porcentaje de exceso, yo podría sacar cuánto moles de oxígeno reales están siendo alimentadas. Es más, esa ecuación se usa para eso, ¿no? Porque en algunos ejercicios, por ejemplo, en combustión, le dan porcentaje de exceso de aire. Entonces, ese dato le dan para que usted pueda, con esta fórmula, calcular cuál es la cantidad de oxígeno real que está siendo alimentada en el horno o en la caldera, por ejemplo. Porque simplemente habría que despejar esto. Y habríamos concluido con este ejercicio que nos pide, ¿no? Listo. ¿Alguna duda de esto? Entonces, así se calcula el reactivo limitante y reactivo en exceso. Recuerde, aquí el más importante es el limitante, porque es el que limita la reacción. Cuando se acabe ese reactivo, ya no va a haber más reacción, ¿sí? Y ya no se va a generar más productos. Obviamente, el que no sea limitante va a ser exceso, y la cantidad de exceso que se tenga se puede calcular con esta fórmula que está aquí. Ahora, vamos con la otra relación estequiométrica importante, que es el porcentaje de conversión, ¿no? Entonces nos dice que el reactivo limitante y el reactivo en exceso no nos indica la realidad de la reacción. Incluso con la mejor tecnología, las reacciones no se llevan a cabo nunca, según la teoría, por lo que se necesitan parámetros de control sobre la performance o el desempeño de la reacción. El porcentaje de conversión se refiere solo a los reactantes, no a los productos, e indica la cantidad de reactante y que reaccionó versus la cantidad de reactante que se alimentó. Se puede calcular para cualquiera de los reactantes, sin embargo, si no se indica sobre cuál se trabaja, se asume que es sobre el reactivo limitante, o sea, el reactivo más importante. Y la fórmula que se usa es esta que está aquí, ¿no? Porcentaje de conversión del reactivo I, porque es sobre cualquier reactivo, es igual a la cantidad de reactivo I que reaccionó sobre la cantidad de reactivo I que se alimentó por 100. ¿No? Así es como se calcula el porcentaje de conversión. Ahora, expliquemos un poco esto. ¿Por qué nos dice que el reactivo limitante y el reactivo en exceso, o sea, la primera relación estequiométrica, no nos indica la realidad de la reacción?
¿sí? Sino que se necesita otros parámetros para ver el desempeño de la reacción. ¿Mm? Eso tiene que ver con esto que yo no puse aquí, ¿no? En el ejercicio anterior, en los dos primeros ejercicios, me decían cuánto de los reactantes o reactivos tenía, pero no me decían cuánto producto se formaba. Eso tiene una razón, porque en la realidad, en las alimentaciones reales, uno no puede controlar que reaccione todo el limitante, por ejemplo. Incluso sabiendo quién es el limitante, por ejemplo, incluso que aquí, en este ejercicio, yo sé que las 15 moles de oxígeno teóricamente son limitantes y cuando se acaben todas las 15 moles de oxígeno, la reacción ya no va a suceder. Puede que en la vida real ni siquiera esas 15 moles de oxígeno logren reaccionar totalmente. Ahí viene el problema el desempeño de una reacción. El reactivo limitante y el reactivo en exceso no me indican cuánto producto se va a generar. ¿Sí? Eso es un dato que ya depende de la realidad del proceso. ¿Sí? Entonces aquí viene una incógnita grande. Yo teóricamente sí pudiera hacer el cálculo, ¿no? Por ejemplo, teóricamente, si todos los 15 moles de oxígeno se consumieran, ¿cuánto CO2 se produjese? Fácil, porque teóricamente sería con 15 moles de oxígeno, sabiendo que la relación teórica es cuando hay una mol de O2 con una mol de carbono, se genera siempre una mol de CO2. Si yo tengo 15 moles de O2 y asumo que todas las 15 moles reaccionan, pues sería 15 moles de O2, sabiendo que una mol de O2 genera una mol de CO2. Entonces, teóricamente, con todo el reactivo limitante reaccionado, se deberían generar 15 moles de CO2. Pero en la realidad, nadie me asegura que se vayan a formar 15 moles de CO2. Eso es teóricamente. Hay que ver en los ejercicios cuánto realmente de producto me está saliendo. Y en base a eso, yo puedo definir la reacción, qué rendimiento o qué eficiencia tiene la reacción, ¿no? Entonces, el reactivo limitante y el reactivo en exceso no me sirven para ver el desempeño de la reacción. Para ver el desempeño de la reacción, yo tengo dos relaciones estequiométricas más. Esta primera, que es del porcentaje de conversión, me dice que el porcentaje de conversión está referido a los reactantes. Entonces me dice cuál fue la conversión de cualquiera de los dos reactantes, especialmente del reactivo limitante, ¿no? Que es el más importante. Entonces me dice, bueno, usted tiene ya estas cantidades de oxígeno, pero realmente, ¿cuánto de eso reaccionó en la vida real? ¿Sí? Y a eso se le llama el porcentaje de conversión real, ¿no? Entonces pongámosle aquí. Entonces, porcentaje de conversión, ¿no? Entonces, lo que hemos dicho, ¿no? Calcular reactivo limitante y reactivo en exceso no me indica cuánto producto realmente se puede obtener, ¿sí? Lo que me puede indicar es cuánto producto teórico yo podría obtener si se consume todo el reactivo limitante, ¿sí? Lo que podría calcular es la cantidad teórica de producto. Si se consume todo el reactivo limitante, ¿sí? Pero en la realidad no sé si esa cantidad vaya a producirse, ¿no? En el mejor de los casos se producirá esa cantidad teórica, pero generalmente eso no ocurre en la vida real.
Porque claro, en una reacción hay muchos factores que intervienen, ¿no? Entonces, visto eso, hay dos conceptos que nos ayudan a analizar el desempeño de una reacción. Desempeño real, ¿no? De una reacción. El porcentaje de conversión y el rendimiento de una reacción, que es el otro que nos falta. Y una vez aquí pongámoslo, ¿no? Porcentaje de conversión y rendimiento de una reacción, porque ambos están relacionados. Entonces, el porcentaje de conversión, como nos dice la teoría, como les explico, primero está referida solo a los reactantes. ¿Sí? Está referida solo a reactivos. E indica cuánto de los reactivos realmente, esta es la palabra clave, realmente, ya no teóricamente, cuánto de los reactivos realmente logra reaccionar. O sea, consumirse. Y el rendimiento, que es el otro que vamos a ver, pero una vez ya les pongo porque están relacionados, en cambio está referido solo a los productos. E indica cuánto de los productos realmente, vuelve a ser la palabra clave, realmente logra generarse, ¿no? Entonces, fíjese que aquí, como me está hablando de datos reales, estos dos conceptos me ayudan a ver el desempeño real de la reacción. Estos dos ítems de aquí, reactivo limitante y reactivo de exceso, me indican solamente un desempeño, pero teórico, ¿sí? Lo único que me indica es, bueno, cuál está en menor cantidad que la teoría y cuál está en mayor cantidad de la teoría. Pero eso no me dice si es que todo el reactivo limitante va a reaccionar, ¿sí? Puede que ni siquiera todo el reactivo limitante reaccione. Para ver cómo se está comportando la reacción realmente, puedo o debo usar estos dos otros conceptos, el porcentaje de conversión y el rendimiento. Entonces, el porcentaje de conversión, que está referido solo a los reactivos, y el rendimiento, que está referido solo a los productos. ¿No? Y pues la fórmula del porcentaje de conversión es esta, que les voy a pegar aquí para explicarles. Y de una vez veamos el rendimiento de una reacción. Entonces, ¿qué nos dice que es el rendimiento de una reacción? Que se nomencla con esta letra griega, ¿no? New. Entonces nos dice, también indica junto al porcentaje de conversión el performance o desempeño de la reacción, el desempeño real. Pero el rendimiento se refiere solo a los productos. Me indica la cantidad de producto obtenido versus la cantidad de producto que teóricamente debió haberse obtenido. Se calcula en base al consumo teórico total del reactivo limitante, ya que este es el que controla la reacción. Y se calcula con esta fórmula de acá, que lo voy a poner aquí también. Porque estos dos conceptos están relacionados, ¿no? Ambos se usan para analizar el desempeño de una reacción. La única diferencia es que el porcentaje de conversión analiza el desempeño de la reacción usando los reactivos como base, y el rendimiento de la reacción analiza el desempeño de la reacción, pero usando los productos que se han obtenido como base. ¿Tá?
pero de ahí hacen prácticamente lo mismo. Entonces, hagamos este ejercicio para que nos quede claro. ¿Ya? Listo. Entonces voy a poner aquí. Entonces, aquí tenemos que usar ya todas las tres relaciones. En este orden, ¿ya? Listo. Entonces, aquí prestarle ojo, ¿ya? Me dice, se alimentan 160 moles por minuto de carbono a un horno y 125 moles por minuto de oxígeno. Recuerde, aunque está en moles, que es una unidad de masa, yo podría pasar estas moles a gramos usando el peso molecular. Entonces, indirectamente, aunque estoy usando moles, yo estoy haciendo balances de masa. Entonces me dice, se alimenta 160 moles por minuto de carbono a un horno y 125 moles por minuto de O2. Y aquí sí me da, fíjese, obteniéndose 100 moles por minuto de CO2. Me indica cuál fue la conversión del carbono y el rendimiento del CO2. Entonces, fíjese que aquí ya me está dando toda el desempeño de la reacción en la vida real, ¿sí? Porque me está diciendo cuántos reactivos están ingresando y cuántos productos me están saliendo, pero ya en la vida real, en el horno. Entonces, lo que me pide es la conversión del carbono, el rendimiento del CO2, pero claro, si usted, como vimos en la teoría, para calcular eso, el porcentaje de conversión y el rendimiento, yo necesito saber primero el reactivo limitante y obviamente el reactivo en exceso. Entonces, voy a tener que hacer todo lo que hemos hecho hasta ahorita y sumar estos dos ítems. Entonces, lo primero que vamos a hacer, obviamente, es ver cuál es la reacción. Entonces, esta ya la conocemos. Carbono sólido más O2 gaseoso me da CO2 gaseoso. ¿Bien? Con liberación de calor. Creo que ese no le he puesto en... Aquí también falta, ¿no? Liberación de calor. Bien, pero bueno, ahorita eso no nos molesta mucho. Primera cosa, saber cuál es la reacción. Segunda cosa, ver que esté balanceada. Aquí habíamos dicho que ya está balanceada, ¿no? Un carbono, una mol de O2 me da una mol de CO2. Y con esa relación de una mol de átomos de carbono, una mol de moléculas de O2 y una molécula de CO2, pues yo ya sé que aquí en el lado de los reactivos me va a quedar un átomo de carbono, dos átomos de oxígeno, y aquí en el lado de los productos me queda un átomo de carbono o una mol de átomos de carbono y una mol de moléculas de O2. Entonces ahí estamos bien. Aquí le voy a borrar este porque parece no se entiende. CO2, ¿ya? Gaseoso. Ah, eso parece un 8. CO2 gaseoso. Listo, entonces ya tengo la ecuación, ya está balanceada y esto lo que me permite es ver las relaciones estequiométricas, ¿sí? Las cantidades estequiométricas. La cantidad estequiométrica es de una mol de carbono, una mol de O2 para generar una mol de CO2. Ahí, con esas relaciones, cumple la ley de conservación de la masa. Y ahora sí, para calcular la conversión y el rendimiento, lo primero que necesito saber es quién es el limitante. Entonces, voy a ver las cantidades reales. Entonces, cantidades reales alimentadas.
Me dice que están ingresando 160 moles por minuto de carbono y 125 moles por minuto de O2. Pero me dice que ingresando en estas cantidades, en el horno se han obtenido, aquí ya me da el dato real, 100 moles por minuto de CO2. Entonces me dice cuál fue la conversión del carbono, o sea, de este, y cuál es el rendimiento de CO2. Recuerde, el porcentaje de conversión solamente es referido a cualquiera de los reactivos y el porcentaje y el rendimiento, perdón, solamente referido a alguno de los productos. Aquí hay un solo producto, así que debe ser solamente referido al CO2. Entonces, lo primero que voy a ver es identificar cuál es el reactivo limitante. Y voy a hacer el análisis que hice. Voy a coger cualquiera, analizando el carbono. Pero le insisto, si usted más o menos ya le cogió la onda, usted esto lo puede hacer incluso visualmente, ¿no? Solamente comparando estas dos. Porque recuerde, reactivo limitante y reactivo en exceso solo tiene que fijarse en el lado de los reactivos, ¿no? No en el lado de los productos. Por eso se llama reactivo limitante y reactivo en exceso. Porque solo se refiere a estos dos. Entonces aquí, al ojo, por ejemplo, yo le podría decir, si hay 160 moles por minuto de carbono, teóricamente la relación es de 1 mol de carbono, 1 mol de oxígeno. Entonces, si hay 160 moles de carbono por minuto, yo necesitaría 160 moles de oxígeno por minuto y solo tengo 125. Entonces, este es el limitante. De golpe, mire, solo analizando esto. ¿Sí? Si me voy por el lado del oxígeno, yo debería decir, a ver, realmente hay 125 moles por minuto de oxígeno. Si teóricamente por cada mol de oxígeno yo necesito 1 mol de carbono, para 125 moles de oxígeno yo necesitaría 125 moles de carbono. ¿Y cuánto tengo realmente? 160. Entonces tengo más cantidad. Entonces este está en exceso, me va a sobrar. Por lo tanto, este es el limitante. Entonces, fíjese que a simple vista se puede hacer el cálculo, ¿no? Pero bueno, cuando ya tenga usted más experticia. Ahorita lo vamos a hacer ya así como lo hemos hecho hasta ahora. Entonces, voy a analizar el carbono. Pude haber analizado el oxígeno, pero no importa. Entonces, voy a ver para el carbono que está siendo alimentado, cuánto oxígeno teórico yo necesito. Entonces, sería la cantidad de O2 teórico, sería igual. Para 160 moles por minuto de carbono real alimentado, yo necesitaría teóricamente, por cada mol de carbono teórico, 1 mol de O2 teórico. Mol de carbono con mol de carbono, me quedaría 160 por 1, 160 moles, pero de O2 teórico, ¿no? Las moles de O2 reales son de 125 moles por minuto. Aquí es moles por minuto, ¿no? Perdón. Porque es moles por minuto. Moles con moles se va, pero me quedaría moles de O2 por minuto. Entonces sería 125 moles por minuto. Comparo. Las teóricas son 160, las reales 125. Entonces concluyo. Como las moles de O2 reales son menores que las moles de... como las moles de O2 reales son menores que las moles de O2 teóricas, ¿no? ¿Sí? Como las reales son menores que las teóricas, el O2 se va a agotar primero. Y el carbono va a sobrar. Por lo tanto, este es el reactivo limitante y este es el reactivo en exceso. ¿Ah? Otro, el porcentaje de exceso. Ah. Entonces vamos a usar la primera fórmula.
Entonces necesito la cantidad real, la cantidad teórica del exceso. Entonces sería, ¿quién es el exceso? El reactivo en exceso es del carbono. Y las moles de carbono reales son 160 moles por minuto. Las moles de carbono teóricas, y por eso necesitaba saber quién es el limitante, porque sería teóricas referidas a tratar de consumir todo el reactivo limitante. Entonces sería 125 moles por minuto de O2, que es el reactivo limitante, sabiendo que por cada mol de O2 teórico, yo necesito una mol de carbono teórico. Entonces, mol de O2 con mol de O2, 125 por 1 sería 125 moles de carbono teórico por minuto. Recuerde, es teórico porque se supone que sería para consumir todo las 125 de moles de O2, que sería el reactivo limitante. Entonces, el porcentaje de exceso de carbono, o sea, cuánto carbono extra está haciendo alimentado, sería 160 moles por minuto menos, ¿sí? Cantidad real menos cantidad teórica para cantidad teórica. La cantidad teórica es 125 moles por minuto para 125 moles por minuto por 100. Y eso es igual a 160 menos 125 dividido por 125, 28%. Ese es el porcentaje extra de carbono que me están alimentando, ¿sí? O que me va a sobrar. ¿Para qué le sirve esto? Por ejemplo, si la pregunta fuese, ¿cuánto carbono me va a sobrar? Fácil. Multiplica este por este y ya le sale, ¿sí? O sea, ¿cuánto carbono va a sobrar? Sobrar porque obviamente es limitante, entonces sería 160 moles por minuto de carbono y el exceso es 28 por 28%. Pero recuerde, los porcentajes nunca se usan para calcular cantidades de masa, hay que transformar en fracción másica o molar en este caso. Sería 160 por 28 dividido para 100. 44.8. ¿Ah? Eso sería lo que sobraría. ¿Ah? Entonces, por ahí le serviría también ese dato. ¿Sí? Eso es lo que le indica el exceso. ¿Qué más? Listo. Entonces ya hemos calculado la primera parte. Vamos con esta, conversión del carbono. ¿Ah? Primera cuestión. ¿Por qué me pide de carbono? Me pudo haber pedido del oxígeno también. ¿Sí? En este caso me está pidiendo del carbono, porque puede ser de cualquiera de los dos. Por eso le dice la teoría que si no le especifica sobre cuál de los dos o sobre cuál reactivo le está hablando, usted tiene que escoger siempre el del reactivo limitante, que en este caso sería del oxígeno. Si no me especifican sobre quién es la conversión, debería sacar el porcentaje de conversión del oxígeno aquí. Pero como aquí me están especificando, yo voy a calcular la del carbono. Y me voy a fijar en la fórmula, esta. El porcentaje de conversión I, que sería en este caso del componente carbono, sería igual a cantidad del reactivo I que reaccionó versus la cantidad de reactivo I alimentado por 100. Entonces, fíjese que eso ya son cantidades reales, ¿no? Por eso le dice que reaccionó versus lo que alimentó. O sea, cuánto de lo que realmente alimentó está consumiéndose, ¿sí? En el proceso. Entonces, lo que vamos a tener que calcular son estas dos cosas para poder hacer reemplazo.
Entonces, el primero que puedo calcular es la cantidad de carbono alimentado. ¿Sí? La cantidad de carbono alimentado es fácil, porque es de este dato directo, 160. El que necesito calcular realmente es la cantidad de reactivo o de carbono que reaccionó. Entonces sería, prestarle ojo, la cantidad de carbono que reaccionó. ¿Cómo calculo eso? Y aquí viene la cuestión. Como aquí ya me está dando tanto las cantidades entrantes de reactivo como las cantidades de producto obtenido, para calcular la cantidad de reactivo que reaccionó, yo necesito tomar valores reales. Entonces, yo debo hacerme la pregunta, ¿cómo puedo aquí ver con estos tres datos cuánto carbono realmente reaccionó? Y entonces ahí voy a tener que centrarme en la ley de conservación de la masa nuevamente. Porque recuerde, la cantidad de átomos en el lado de los productos debe ser igual a la cantidad de átomos en el lado de los reactantes o reactivos. Entonces aquí me voy a fijar. Aquí dice que se ha producido realmente 100 moles por minuto de CO2. Y en estas 100 moles por minuto hay carbono, ¿no es cierto? Aquí habría 100 moles por minuto de carbono. ¿Sí? En estas 100 moles de moléculas de CO2 hay 100 moles de carbono. Eso ya habíamos visto. Y a su vez hay 100 moles también de O2, de moléculas de O2. Pero aquí dice que hay 160 moles de carbono, entonces algo no cuadra. ¿Sí? Si usted se fija, aquí en el producto real dice que hay 100 moles de CO2 y en esas 100 moles de CO2 obviamente hay 100 moles de carbono. ¿Sí? Pero aquí en los lados de los reactantes hay 160 moles de carbono. Entonces hay 60 moles que no hay, que aparentemente han desaparecido. ¿Qué pasó ahí? No es que han desaparecido, solo que aquí, en la reacción teórica, se asume que todos los reactantes se han consumido y han producido todo producto. Pero en la vida real eso no pasa. Solamente una parte de los reactantes se consume y se genera producto. Entonces quiere decir que aquí, aunque no me escriban visualmente, debe haber más reactivos que no reaccionaron. ¿No? Entonces fíjese, esto nunca se pone en las ecuaciones porque no se usa. Yo le estoy poniendo para poder explicarle. ¿Sí? Por eso es que esto nunca va a encontrar en los libros. ¿Sí? Entonces póngale ojo. Para que la ley de la conservación de la masa cuadre, aquí se han formado 100 moles por minuto de moléculas de CO2. Y aquí obviamente solo hay 100 moles por minuto de carbono, pero supuestamente están ingresando 160 moles por minuto de carbono. ¿Dónde están las 60 moles por minuto de carbono que faltan? Obviamente, como yo ya definí que el carbono está en exceso, quiere decir que alguna parte del carbono no reaccionó e igualmente alguna parte del oxígeno tampoco reaccionó, porque también me están faltando moles de oxígeno, fíjese. Aquí solamente hay 100 moles de oxígeno, 100 moles de oxígeno, y dice que han entrado 125 moles de O2. Entonces, fíjese que por el lado de los reactantes me están faltando 60 moles de carbono y 25 moles de O2. ¿Dónde está esa cantidad que falta? Aquí. Porque junto al CO2 deben también estar saliendo lo que no reaccionó de carbono y lo que no reaccionó de O2. Pero como eso no se pone en las ecuaciones para los cálculos, eso nunca lo va a encontrar. Pero necesitamos entender eso porque para calcular la cantidad de reactivo que reaccionó, yo me voy a fijar en los productos, que es lo único que yo tengo cierto que salió realmente. ¿Sí? Entonces, lo que voy a decir es esto, fíjese. Moles de carbono que reaccionaron realmente. ¿Sí? Y me voy a fijar en los productos. Y me voy a fijar en los productos. Ya, bueno, Alejandro.
Entonces, pondránle atención aquí, por favor. ¿Sí? La pregunta es, ¿cuánto carbono reaccionó? Entonces, para yo responder eso, me voy a fijar en cuánto producto realmente se generó, porque ahí está el carbono que reaccionó realmente. Entonces voy a decir, yo sé que 100 moles por minuto de CO2, 100 moles por minuto de CO2, se produjeron, producidos, realmente. 100 moles por minuto de CO2 producidos. Y aquí voy a volver a usar la relación estequiométrica, por eso es importantísimo que esto esté igualado. ¿Por qué? Porque me dice que teóricamente por cada mol de CO2 que se haya producido, debió haberse consumido o reaccionado una mol de carbono. En este caso la relación es de 1 a 1. Y esa es la que yo voy a usar. Quiere decir que teóricamente por cada mol de CO2 producido, una mol de carbono debió haberse consumido o reaccionado. ¿Sí? Mol de CO2 con mol de CO2, 100 por 1, 100. Entonces, 100 moles de carbono por minuto debieron haberse consumido. Si no, no se hubieran podido formar las 100 moles de CO2. Y ahí está el dato que yo necesitaba. Por lo tanto, el porcentaje de conversión del carbono va a ser igual a las moles que reaccionaron realmente, que serían 100 moles por minuto de carbono que reaccionó, dividido para las moles de carbono que se alimentaron, o sea, 160 moles por minuto de carbono alimentado por 100. Y eso me da 62.5%. ¿No? ¿Cómo entender este dato? Si es que a usted le dan el porcentaje de conversión, ya indirectamente o directamente le están dando cuánto de la alimentación va a reaccionar para formar producto. Si en un ejercicio a mí me dicen que el 62.5% del carbono alimentado, que el porcentaje de conversión del carbono es del 62.5%, ya simplemente multiplico los 160 moles por minuto de carbono alimentado por 62.5% y eso me va a dar 100 moles por minuto de carbono que está reaccionando. ¿No? Y ya sé cuál es el desempeño de la reacción. Ese sería el porcentaje de conversión del carbono. Si está claro este cálculo, ¿no? Y el último sería el rendimiento. Entonces recuerde, simplemente debo reemplazar los valores que están aquí. Entonces me dice, la cantidad de producto I obtenido realmente versus la cantidad de producto I obtenido teóricamente, que debió haberse obtenido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que aquí yo puedo calcular de golpe? La cantidad de producto I obtenido realmente de golpe porque me están dando el dato. Realmente se obtuvo 100 moles por minuto de CO2. Entonces, la moles de CO2 producido son 100 moles por minuto. ¿Sí? Insisto, solamente tiene que ir viendo qué le están pidiendo la ecuación. Aquí me dicen la cantidad de producto I obtenido realmente, entonces la cantidad de CO2 obtenido realmente es 100 moles por minuto. El cálculo que yo voy a tener que hacer es de la cantidad de CO2 que teóricamente debió haber sido producido. Entonces, la cantidad de CO2 teórico
Y aquí es porque aquí es la importancia de por qué primero necesitaba el reactivo limitante, porque este cálculo se hace referido a el consumo teórico de todo el reactivo limitante. Es decir, en pocas palabras, la pregunta es, si todo el reactivo limitante se hubiese consumido, ¿cuánto CO2 debería haberse producido? Y comparo con el realmente producido. Entonces, aquí el reactivo limitante era el oxígeno, que está en 125 moles por minuto. Entonces, yo digo, 125 moles por minuto de O2, que es el reactivo limitante, sabiendo que por cada mol de O2 teórico, yo podría haber obtenido una mol de CO2. Mol de O2 con mol de O2, 125 por 1, me daría 125 moles por minuto de CO2 que debieron haberse producido teóricamente. Pero se han producido solo 100. Entonces, el rendimiento, que es una N alargada, el rendimiento en CO2 sería igual a lo que realmente se produjo, que son 100 moles de CO2 producidos, para lo que teóricamente debió haberse producido, que es 125 moles por minuto de CO2 teóricos. Por 100. Y eso me da igual a 100 por 100 dividido para 125. 80%. ¿No? Quiere decir que si yo hago el cálculo teórico y sé que teóricamente yo podría obtener 125 moles por minuto de CO2, si me dan el dato del rendimiento, yo puedo multiplicar estos dos y ya sé cuánto CO2 realmente voy a obtener, porque sería 125 teóricos. Si solamente hay un rendimiento del 80%, multiplicado estos dos, me va a dar 100 moles por minuto reales. ¿No? Y eso me sirve a mí para hacer este cálculo de desempeño de las reacciones. Y han sido las 9. Y antes de que me hablen, vamos por la asistencia. Hoy es 17. Tal vez María Angélica. Presente, Inge. ¿Cómo está? Hugo, Omar, tal vez. Presente, Inge. ¿Cómo está? Nidia. Presente. ¿Cómo está? Adriana. Ella me indicó que estaba apagando su celular. Presente, Inge. Ah, justo. Presente. Naomi. Johnny. Presente, Inge. ¿Cómo está? Hernán. Me sabe escribir, aquí está. Evelyn. Inge, Sí. Naomi, ya le vi. presente, no. Ketty. Presente, Inge. ¿Cómo está? Carlota. Presente, ingeniero. ¿Cómo están? Estamos todos. Guardamos la asistencia y dejamos de compartir. ¿Ya? Entonces, eso es la clase de hoy, chicos. Mañana vamos a seguir con ejercicios y ya les podría activar la prueba, que es justamente referido a este tipo de cálculos, ¿ya? Entonces, si algo no están entendiendo, por favor, háganmelo saber ya en los días de mañana que haremos los ejercicios últimos que faltan, porque esto es importante, ¿ya? Para el balance de masa. Inge, ¿Sí? perdón, la tarea que también tenemos pendiente que nos ha subido recién, también tiene que ver, o sea, con lo que nos falta explicar porque, o sea, le vi bastante distinto a las otras que hemos hecho. Déjeme ver qué me pregunta. Tarea, tarea, tarea. Tarea, 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 veamos. De combustión. ¿Está?
Sí, tarea de combustión. Ajá. Pero está ocultada, aún no podría verle usted. Sí, ¿Sí las ve? sí, yo la vi, la descargué también ya para tenerla pendiente. Ya. Bueno, entonces no le he ocultado. No, pero esta no es referida a lo que estamos viendo. Aún no estamos en capacidad de resolver. Sí, porque no, o sea, esa era Sí, mi inquietud. No no, habíamos visto no, todavía este tipo de no. ejercicios. Aún estamos realmente solo ingresando al balance con reacciones. Necesitamos ver otro poco. Necesitamos que usted entender primero esto de que estamos haciendo cálculos estequiométricos, se llama esto. Y cuando ya entendamos bien los cálculos estequiométricos, nos lanzamos al balance de masa en procesos con reacción. Esta tarea que está aquí, que ha estado abierta para ustedes, no la tienen que hacer aún, ¿no? Por eso debe Ya. estar con alguna fecha posterior, porque necesitamos primero terminar de ver esto. Y de ahí sí, cuando veamos este caso de combustión de sólidos, hagamos de ese caso, ahí hacen esa tarea. Inge, la prueba 6 es solo teórica, porque parece Sí, que sí leí. sí, es no teórica, sino que es de estos cálculos que les estoy diciendo. Es cálculos estequiométricos más específicamente. O sea, ejercicio, Inge, como estamos haciendo ahorita. Exactamente. Los ejercicios que estamos haciendo ahorita, esos son los ejercicios de esa prueba. Por eso tiene Claro. que ponerle atención. ¿Ya? O sea, en esta prueba lo que le van a preguntar es, si yo tengo esta reacción, ¿cuál es el reactivo limitante? Si yo tengo esta reacción, ¿cuál es el porcentaje de conversión? Si yo tengo esta reacción, ¿cuál es el rendimiento? Eso. Esta es la prueba 6, Inge. Por eso. Esa es la prueba, así es la prueba. Pero aún no la puede dar porque aún no acabamos la teoría. Mañana la acabamos y de ahí, desde mañana, puede hacerla hasta el domingo, ya con los conocimientos que... Bueno, ahorita la podría hacer ya, ¿no? Pero si quiere arriesgarse, hágala, si no, mañana terminamos de ver. Pero sí, la prueba 6 es de estos ejercicios que estamos resolviendo. Este que ha estado aquí activado, no sé por qué, es de la otra parte, ya cuando hagamos los cálculos de balance de masa y energía, porque aún no estamos haciendo balance, recuerda. Estamos haciendo un cálculo estequiométrico, pero vamos a ocultarle, pero aún no. ¿Ya? Bueno, mañana no se preocupe, le vemos bien, ¿ya? Entonces eso sería por el día de hoy, chicos. Nos vemos el día de mañana. Entonces, buena noche a todos. Buenas noches, Inge. Hasta Chao. mañana. Ya, hasta